Hola, ¿qué pasó? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la partida de los sábados. Hoy tenemos el gran placer de presentar una gran revelación en el mundo lúdico de los juegos de mesa. Ahí que se vea. Tal. It's a Wonderful Kingdom. Quédate loco. Trangis Game. Ojito con Trangis Game. Con Trangis. Tranqui con Trangis. Voy a ponerlo por aquí porque aquí estoy tapando el foco y yo soy medio tolete. Aquí se me ve mejor. Esto es... Esta es la versión para 2 jugadores del It's a Wonderful World, ¿no? Un juego que cosechó... Bueno, aquí en el centro. Aquí, no aquí. Gran fama y también fue una locura cuando salió y grandes reseñas y grandes expectativas con ese juego, y las expectativas se cumplieron porque fue un juego que todo el mundo aplaudió y a todo el mundo le gustó, tal. Pero yo no lo probé porque no, al final nunca me lo iba a comprar, pero no nos lo compramos. Entonces, cuando nos íbamos a comprar, nos enteramos de que iba a salir la versión para 2 jugadores. Todo el mundo decía que el juego a 2 iba bien, pero bueno, como es un juego de draft, y los drafts siempre a 2 suelen ser raros, ¿no? Pero decían que sí, que iba bien. Yo no lo he probado. Pero cuando me enteré de la versión esta, digo, pues me espero a este y me digo a este. Y yo no sé cómo es el otro, pero agüita con esto. Pues como habíamos dicho, 2 jugadores. ¿Cuánto tiempo es esto, muchachos? 45 minutos, más de 14 años. Te las voy a tapar el foco. Vamos a ir con... Hacemos cómo se juega y venimos con las conclusiones, ¿vale? Venga, no me lío más, que me pongo pesado y tal. Venga. Vale, pues aquí tenemos el pequeño despliegue de este grandísimo juego, el It's a Wonderful Kingdom. La versión para 2 jugadores del It's a Wonderful World. Vale, colocamos el tablerito tan chayón entre los 2 jugadores. Cada jugador se sentará a un lado del tablero y obtendrá la carta del ducado que le corresponde. Si te sientas aquí, pues te va a tocar el rojo. Si te sientas aquí, pues te tocará el azul. En cada punta del tablero, este es el rojo y ese es el azul, hay aquí un simbolito que tiene una cifra. 1, 3, 2, 4. Esto va a indicar indican las rondas y quién va a jugar primero en cada ronda. Entonces, en el número 1 se pondrá esta fichita. Esto va a indicar que este jugará primero. En la ronda 2, habrá que ponerlo aquí, indica el 2, pues este será el primero en jugar. Ronda 3 y ronda 4. En el tablero colocamos los recursitos, van así colocados, tal y como indica el tablero. Grises, violetas, amarillos, azules y rojos, Crystallium, creo. El único nombre que me acuerdo es este, Crystallium. Esto era no sé qué cosa. Tiene su nombre, pero bueno, se lee en el manual y ya está. Recursos grises, violetas, amarillos y azules. Y rojos. Cada jugador coge 2 fichitas estas de trampa. Trampa sin usar, trampa usada. ¿Qué más? Cogemos las cartitas de calamidad. Las colocamos aquí, cogemos el tocho de cartas y lo colocamos aquí. Este juego trae 3 módulos y en cada partida tenéis que elegir qué módulo vais a meter en la partida. Y cada módulo va a hacer que la partida sea diferente. No va a ser un juego diferente, pero sí casi, ¿no? Cambia un montón de cosas. Entonces, en función del módulo que elijáis, puede que haya que cambiar alguna cosa en el mazo. Entonces, en un principio lo ponemos así. Y, ¿qué más? Le entregamos 7 cartas a cada jugador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. 7 para nota y una cartita de calamidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para este y una cartita de calamidad. Vale, vamos a echarle un vistazo a las cartitas, ¿vale? Esta, por ejemplo. Sí, estas 2, bueno. Las cartitas tienen, aparte de unos dibujos muy bonitos, tienen una iconografía, que son unos recursos que aparecen por todos lados. Y esto nos indica que los recursos que estén a este lado de aquí son los recursos que te pide la carta para poder construirla. Los recursos que están aquí son unos recursos que te da la carta si la descartas,
en una de las fases que se llama reciclaje, tú la descartas y te da ese recurso. Estos son los recursos que te da en la fase de producción, los puntos que te da al final de la partida, el tipo de carta, ¿no? Las cartas tienen una iconografía que también es importante tenerla en cuenta. Y después hay unas cartas que tienen unos simbolitos aquí, esta por ejemplo, tiene estos simbolitos, que quiere decir que cuando la construyes los obtienes inmediatamente. Después la carta de educado también tiene unos iconos en la parte de arriba que te indica los iconos que vas a producir en la fase de producción y los puntos que te da al final de la partida. Este, por ejemplo, te dice que al final de la partida vas a tener 2 puntos por cada carta amarilla que tengas en tu ducado. Entonces, habíamos dicho que repartíamos 7 cartas para cada colega, pues empezamos a jugar, ¿no? Vale, antes de empezar a jugar es interesante barajar las cartas que tienes tú en la mano para que el otro jugador no sepa dónde tienes la carta de calamidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo se juega esto? Esto se juega en una serie de fases, ¿vale? Hay una primera fase de ofrenda, creo que se llamaba, después una fase de planificación y una fase de producción. Entonces, en la fase de ofrenda, que es el kit de este juego, ¿no? Para mí, donde está la gracia de este juego, es un sistema de draft en el que tú eliges 2 cartas, pero no eliges 2 cartas y te las quedas y le pasas las cartas a otro jugador, sino son 2 cartas que tú vas a ofrecer en el tablero para que el otro jugador las coja. Antes de esto, en cada una de las rondas se pone una carta a cada lado del tablero y el primer jugador, que habíamos dicho que primero es el azul, coge sus cartas y elige 2 de ellas para ponerlas en la zona de ofrenda. Puede elegir ponerlas a cada lado, una a cada lado, o puede elegir ponerlas las 2 juntas en un lado, ¿vale? Una vez que se colocan, el otro jugador elige uno de los 2 lados y se queda con esas cartas. Las coge y las pone aquí, en la parte de, por aquí, al lado de su ducado, aquí en la zona de abajo y tal. Que esta zona se va a llamar la zona de planificación, ¿no? Tú las vas poniendo aquí. Entonces, el que cogió cartas ahora ofrece, pues elige 2 cartas, las pone, pues como quiera, las 2 aquí, una aquí y otra aquí, o las 2 aquí, donde quiera. Y el otro jugador, pues elige uno de los 2 lados y coge las cartas, y así hasta que se hayan acabado las cartas que tienen en la mano. Hay que decir que hay que elegir un lado obligatoriamente y tienes que llevarte las cartas obligatoriamente del lado que elijas. Puede ser la circunstancia de que uno de los 2 lados no tenga cartas. Tú puedes elegir ese lado y no coger cartas, porque como no hay cartas, pero es lícito en el juego. Entonces, una vez que hemos elegido todas cartas, vamos a imaginar que hemos ido poniendo cartas aquí, llega la fase de planificación. Puede darse la circunstancia de que un jugador haya cogido un montón de cartas y el otro haya cogido poquitas, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, en la fase de planificación, tú tienes que coger estas cartas y elegir qué cartas vas a poner aquí para producirlas, para construirlas mejor, las pones aquí para posteriormente poder construirlas y ponerlas en tu ducado y que en la fase de producción estas construcciones produzcan recursos. Entonces tú eliges o las pones aquí para producirlas, o puedes descartarlas para ver, como habíamos dicho antes, esto se llama como el reciclaje o algo así. Tú las descartas para obtener el recurso el recurso que te indica en la parte derecha, superior derecha. Me descarto de estas 2 y me da 2 recursos azules. Pues yo cojo los 2 recursos azules y puedo elegir entre o ponerlo en el ducado, que si la pongo aquí ya ahí se va a quedar hasta que tengamos 5, ahora vemos eso que ocurre cuando tengamos 5, la ponemos aquí, o podemos elegir ponerla en alguna de las cartas que hemos puesto aquí para construir. Pero claro, yo cogí 2 azules y yo no tengo cartas que me pidan recursos azules, porque esta me pide 3 violetas, esta me pide 3 violetas y 2 grises, esta me pide 3 amarillas y una violeta, entonces pues he hecho una jugada muy mala. Pero bueno, la cosa es esa, que tú de estas te las descartas en esta fase para obtener los recursos de la parte derecha, o los pones aquí para construirlas. Pongamos que yo me he descartado de cartas que me han dado, por ejemplo, recursos violetas, ¿no? He descartado 3 cartas y me han dado 3 recursos violetas. Pues yo tengo cartas aquí para poner recursos violetas, pues pongo aquí estos 3 recursitos y se cumple, ¿no? Que me pide 3 recursos, pues ya yo le he puesto 3 recursos. En cualquier momento de la partida, si ponéis recursos aquí y se cumple, que es lo que te pide la carta automáticamente pues se viene para aquí, para la zona de nuestro ducado, como que ya está construida, para que en la fase de producción nos dé esos recursos que tiene la carta. Vale, como habíamos dicho, estos recursitos, pues
si descartamos cartas para coger recursos, habíamos dicho que las podíamos poner en la carta o las podíamos poner en la carta de ducado. Como indica aquí la parte de abajo de la carta de ducado, una vez que tengamos 5 recursos aquí, del tipo que sea, las podemos cambiar por un Crystalium, por una fichita roja. Esta fichita roja la ponemos aquí o la podemos poner en cualquier carta porque es un comodín, vale por cualquier recurso. Y es la única ficha que podemos mover de aquí, la podemos poner cuando queramos. Porque todos los recursos que pongamos aquí, ahí se quedan, ya no se pueden mover. Igual que los recursos que pongamos en una carta, ahí se van a quedar, no se van a poder mover en otra fase del juego. Vale, pues una vez terminado con la fase de planificación, vamos con la fase de producción. Entonces en la fase de producción vamos a producir lo que tengamos en nuestra carta de ducado y en las cartas que hayamos ido poniendo aquí en la fase de planificación, las que hayamos construido y hayamos puesto en nuestro ducado. Entonces, ¿cómo se produce? Pues vamos a ir en el orden que marca este tablero. Primero los recursos grises, después los violetas, los amarillos, los azules. Pues empezamos por los grises. Pues cada jugador mira los recursos grises que produce tanto su carta de ducado como las cartas que haya puesto en el ducado. Si se fijan, esta carta al construirla, como habíamos dicho, lo que esté aquí arriba, en esta zona de aquí, esos recursos o lo que te diga aquí, ya los obtienes inmediatamente. Pues esta carta, cuando la construimos, pues nos dio un recurso de Crystalium. Que Crystalium, como habíamos dicho, lo podemos poner en una carta, lo ponemos aquí para ponerlo después, ¿no? Y es un comodín. Bueno, pues como habíamos dicho, estamos en los recursos grises. Que los recursos grises se llaman, vamos a mirarlo, estructura. Pues contamos los recursos que produce nuestro ducado y los obtenemos. Cuando los cogemos, pues como antes, pues los ponemos en las cartas que nos pidan este tipo de recursos o lo ponemos en nuestro ducado. Y aquí hay que tener una cosa en cuenta, y es que el jugador que más recursos produzca de ese tipo, coge una fichita de esta y la pone aquí. Es como coge fichas de infantería y las pone aquí a entrenarse y tal. Y en el caso de que ya tuviera una ficha aquí, pues lo que hace es que la coge y se la pone aquí en su zona. Estas son unas fichitas que el juego te va a ir pidiendo. Hay cartas que te dirán que gastes una ficha de estas para poder construirla. O los diferentes módulos te van a pedir también que tengas esta ficha para que la uses para X cosas, ¿no? Pues esto es una de las maneras de conseguir las fichas. Pues la ponemos aquí. Y seguimos con el siguiente recurso, violeta. Pues miramos los recursos que produzcamos. Si no producimos ninguno, pues ninguno que producimos. Y así vamos haciendo la producción de violeta, de gris, violeta. Vamos a llamarlos por su nombre: estructura, especialista, monumento y descubrimiento. Una vez hayamos terminado con la fase de producción, cambiamos de ronda. Movemos esto, estamos en la 1, vamos a la 2 y ahora seguirá el jugador 2, el que empieza. Esto se va a quedar aquí, las cartas que pusiste aquí para construir se van a quedar ahí y se vuelven a repartir 7 cartas. Estas se descartaron cuando se termina la ronda de ofrendas y todos se han quedado sin cartas en la mano y han cogido cada uno las cartas que corresponden. Las cartas que se hayan quedado en la mesa se retiran. Se vuelven a colocar 2 cartas, ¿sí? Y lo mismo de antes, se reparten 7, otra de calamidad y vuelta a empezar. Así hasta que lleguemos a la ronda cuarta y cuando terminemos, pues terminamos y empezamos a sumar puntos. Una cosa a tener en cuenta, que no hemos hablado de ella, es la carta de calamidad. La carta de calamidad es una carta más, ¿no? Una carta que tú vas a poder poner en las ofrendas en donde tú quieras. Bueno, la puedes poner aquí o la puedes poner donde tú quieras. ¿Qué pasa con esta carta? El que elija ese lado se va a llevar esa carta. Y esa carta, pues como siempre, te la llevas a tu zona de aquí de selección. Y cuando se haya terminado de hacer este draft de elegir cartas, ofrecer elegir, cuando vayas a la zona de selección y tengas que elegir entre ponerlas a producir o ponerlas a descartar para obtener recursos, esta carta ni puedes descartarla para obtener recursos ni la puedes construir. Simplemente se va a tu ducado y te proporciona menos 4 puntos. Ojito al dato, ¿eh? Porque esta carta parece que 4 puntos no es nada, pero vamos. Esta carta, al final de la partida vas a tener mínimo 3 o 4 de estas cartas aquí en tu ducado, ¿no? Y son 4 puntitos y 3 por 4 es un montón, ¿no? Y otra cosa a tener en cuenta en este sistema de draft es que el juego te permite 2 veces con estas fichitas ofrecer una carta boca abajo. Pongamos que esto esté así. Yo tengo mis cartas, pues yo quiero poner una carta, aquí está así. Y allí voy a engañar el nota y voy a poner esta carta boca abajo. Y esto lo ponemos así, que es una trampa, ¿no? Esto lo podemos, como hemos dicho, lo podemos hacer hasta 2 veces. Y si el jugador elige esta parte
el tablero para llevarse las cartas, se las lleva, las pone en la área de selección y no podrá mirar esta carta hasta que se haya terminado la fase esta de ofrenda y pase a la fase de selección, que en ese caso le dará la vuelta, la mirará y si es una calamidad, pues para aquí, y si es otra carta, pues es lo de siempre, ¿no? O la pones aquí para producir, para construirla, o la descartas para llevarte los recursos. ¿Qué más? Esto, bueno, ahora en las conclusiones hablaremos de lo divertido que es esto de las calamidades, ¿no? De poner las calamidades, no, de poner las cartas boca abajo, ¿no? Las fichitas, una vez que se han usado, las recuperas para la siguiente ronda. En la siguiente ronda vas a tener otras 2. O sea, vas a tener pues 8 oportunidades durante la partida de poner trampas. 8, ¿no? Si son 2 por cada ronda, pues 8, sí. ¿Qué más? Pues nada, cuando se hayan jugado las 4 rondas, pues procedemos a la puntuación. Aquí el juego te trae este tablerito tan bonito para pintar. En vez de traer las típicas hojitas estas de papel, el típico taco, pues te viene este tablero que es un puntazo, ¿no? Entonces tú pones aquí las iniciales de cada jugador y empiezas a sumar. Vale, pues como habíamos dicho antes, la puntuación te la van a dar las cartas que vayas construyendo en tu ducado. Es este numerito que está aquí debajo. Hay cartas que te dirá que te dará tantos puntos por X cartas que tengas en tu ducado. Al igual que hay cartas que te dicen que en la fase de producción vas a producir tanta... Este, por ejemplo, te dice que produces tantos cubitos de tantos recursos violetas, que eran los especialistas, pues obtendrás tantos recursos como cartas violetas tengas aquí. Si tienes esto así, pues te dice que cuando vayas a producir, cuando se produzca... Bueno, este te indica que vas a obtener un recurso por cada carta azul que tengas en el ducado. Como solo tienes uno, pues solo tendrás un recurso. Si tuvieras 3, pues 3 y así, ¿no? Entonces, al final de la partida, pues tú vas sumando todos los puntos de todas las combinaciones que tengas, ¿no? Porque hay cartas muy, muy potentes. Esta, por ejemplo, te dice que, como habíamos dicho, que por cada carta amarilla te da 4 puntos. Y el ducado tuyo, que es este rojo, te dice que vas a sumar 2 puntos por cada carta amarilla que tengas en tu ducado, y obviamente tú vas a ir por cartas amarillas, vas a intentar conseguir cartas amarillas, entonces seguramente vas a tener un montón de cartas amarillas en tu ducado. El otro jugador pues tendrá que estar pendiente de eso e intentar que no cojas amarillas. Igual que el otro ducado, en vez de amarillas, lo que necesita es cartas azules, ¿no? para puntuar. Pues nada, al final el que más puntos tenga es el que gana. Vamos a ver lo de los módulos así un poco por encima y pasamos y vamos a las conclusiones. Vale, pues vamos a empezar por el módulo. Este es el tercer módulo que sale en el manual, pero yo creo que este es el por el que debéis empezar, ¿no? Creo yo que es el que es más sencillo, ¿no? Bueno, más sencillo no, en el que menos rollo tiene, porque tampoco es sencillo. Porque tú eliges el módulo con el que quieres jugar, y este tablerito, que por un lado es para un jugador y el otro para 2 jugadores, te indica que tienes que cumplir un requisito para poder optar a la victoria final. O sea, por muy bien que tú construyas tu ducado y todo el rollo, por muy bien que juegues, si no cumples el requisito que te pide este tablero de misión, no vas a poder optar a la victoria. Cada tablero de misión te vienen 4 misiones diferentes, pero solo tienes que cumplir como mínimo siempre la cuarta, ¿no? La que está en un tono más claro. Y las otras son opcionales, ¿no? Si quieres las haces y si no, no. Y esta, por ejemplo, te dice que pagues 12 coleguitas de estos y tener 2 cartas azules en tu ducado y no sé qué, ¿no? Y bueno, para empezar está bien. A mí particularmente no me... Bueno, eso lo vemos en las conclusiones. Pero bueno, este es lo del ducado, no tiene mayor historia, ¿no? El juego tiene unas fichitas que tú vas colocando la fichita tuya según vas cumpliendo lo que te pide, pero bueno, que sepas que el que tienes que cumplir es este, ¿no? Si hemos optado por jugar el módulo de misiones, hay unas cartitas que son estas, que son las cartas de tesoro. Bueno, estas cartas que son guapísimas, preciosas, súper bonitas. Estas cartas se mezclan con el mazo grande y se ponen en las ofrendas igual, ¿no? La particularidad de estas cartas es que no las vas a construir, sino lo único que te valen es para reciclarlas, para que te den los recursos estos. No tiene más, ¿vale? Pero son cartas interesantes porque todas te vienen el doble de recursos, te vienen 2 recursos con cada una. Y
y viene muy bien para poder construir. El otro módulo de personaje. El siguiente módulo que podéis meter es el módulo personaje. En el módulo personaje quitamos del mazo las cartas de tesoro y vamos a colocar las cartas de personaje. Pero antes vamos a repartir 2 a cada jugador, se quedará con una y la otra se quita de la partida. El resto de cartas se mezclará con el mazo e irán saliendo. Las cartas irán saliendo igual, se irán poniendo aquí como ofrenda y tú cuando eliges el lado, pues te llevarás las cartas que están aquí y te llevarás la carta de personaje en la fase. Luego en la fase de planificación, las cartas que hayas cogido de personaje no van a producción ni se reciclan, sino se van aquí a tu ducado, allá directamente, se van a tu ducado. Una vez que las pongas aquí te dan una fichita de infantería y tienes este personaje que te va a dar esta habilidad, ¿no? Esta habilidad que le vas a tener durante la partida. Pues la habilidad que sea, pues eso lo cumplirás, te pedirá un requisito para poder cumplir la habilidad y ahí está. Con este módulo, al principio de la partida empezamos también con 2 fichitas de estas, ¿vale? Porque casi siempre te pide, bueno, yo creo que sí, casi siempre no, yo creo que todos te piden fichas de infantería para poder cumplir lo que te da la carta. Y ya está, no tiene más, o sea, está muy guapo, ¿no? Porque los personajes te dan otra cosita, ¿no? Te van aportando cositas diferentes. Otra forma de conseguir recursos, otra forma de poder poner más trampas o de ver una carta que esté boca abajo, ¿no? Hay un personaje que creo que te decía que podías ver la carta o cambiarla de lado, no sé qué, ¿no? Y por último tenemos el módulo de amenazas, que es el más cañero, ¿no? Digamos. Y el módulo de amenazas tiene como 4 bloques, digamos, que está el ladrón, las alimañas estas que van con... Las alimañas van con las ratas, tienes las sombras y tienes los gigantes. Entonces, antes de empezar, se eligen con qué par de mazos de amenazas vais a jugar y los metéis en el juego. Creo que el manual decía que la primera vez pongáis las ratas y los gigantes de escarcha, creo que es, ¿no? Pues pones esos 2. ¿Qué ocurre con esto? Ponemos las ratas aquí. Las alimañas se van a poner aquí a un lado, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que las cartas de calamidad se van a quitar de la partida. Se quitan las cartas de calamidad porque ya las amenazas estas son suficientes puñeteras como para tener también la calamidad. Entonces cada jugador va a tener un mazo de estos, ¿no? Y son 4 cartas. Entonces cuando se reparten las 7 cartas, en vez de dar una carta de calamidad, pues cada jugador coge de su mazo de amenaza una carta de estas, ¿no? Y la pone en la mano y la va a jugar como la calamidad. La puedes jugar boca arriba, boca abajo, lo que sea. Y cuando selecciones cartas, pues vas a tener ese hándicap de llevarte una amenaza de estas. Las amenazas las pones y a lo mejor te las vas a llevar tú. Unas que has puesto tú te las puedes llevar tú. Igual que la calamidad. A veces las calamidades las pones tú y te las llevas tú también. ¿Y qué pasa con las calamidades? Que las calamidades, cuando en la fase de selección, como es obvio, como la calamidad ni se van a producir ni se van a poder descartar para conseguir recursos, sino que se van a poner como los personajes, se van a poner en vuestro ducado y vas a tener un hándicap que la carta te dirá, cada bloque que habíamos visto, te dará un hándicap puñetero, ¿sabes? Que va a fastidiar un montón. Te quitará puntos o te quitará no sé qué, ¿no? Y la única manera de quitarte la carta de encima es después de la fase de producción. Una vez que hayamos la fase de producción, que habíamos visto que era la última, ¿no? Que hacíamos. Pues una vez terminada esa fase de producción, vamos a poder atacar, digamos, a esas amenazas y pues le daremos tantos recursos como nos pida y nos quitaremos la amenaza, ¿no? En el manual viene descrito cada de estos bloques, los gigantes de escarcha, las ratas o las sombras o el otro, que no me acuerdo cómo se llama, pues te dirá, ¿no? De qué manera te los puedes quitar y de qué manera te van a fastidiar. No lo vamos a explicar aquí porque si no, no terminamos nunca. Pero bueno, este es, digamos, el módulo como con más chicha o más cañero o más tal, ¿no? Los otros son más llevaderos, pero este mete historia en el juego, ¿no? Mete ese estrejo, ¿no? Como quiera llamarlo. Lo de las ratas, por ejemplo, habíamos puesto las alimañas aquí porque las ratas, cuando van a tu zona,
en no sé qué fase, no me acuerdo en qué fase era, creo que era en la fase de producción o algo así. Por cada rata que no te hubieras quitado, vas a tener que añadir una carta de alimaña. Y claro, al final, pues, por cada carta de rata de alimaña que tengas, te descuentas no sé cuántos puntos. Vamos, una locura, ¿no? Así que, venga, pues ya dicho todo esto, vamos a las conclusiones y ahí nos explayamos un poco más en qué nos parece y el rollo de las mecánicas y todo esto, ¿vale? Pero bueno, más o menos, lo de siempre, esto para que veáis cómo es el juego, ¿no? Un poco las mecánicas del juego. Pero como siempre, os tenéis que leer el manual, eso es así, ¿vale? Venga, vamos a las conclusiones. Conclusiones, tal. No dijimos que esto es un juego de Frederick Gerard y Anthony Wolf. Anthony Wolf es el de los pinceles, ¿no? Vale, It's a Wonderful Kingdom. Me desenfoqué todo, ¿no? Agüita, loco, a ver. Como dijimos en la introducción, nosotros no probamos en la It's a Wonderful World, entonces no podemos decir cuál es mejor. Lo que sí podemos decir es que estamos ante un juego, un pasote de juego. Y ahí está, y ahí lo dejo. Impresionante. A nosotros nos tiene, pero ¿qué? O sea, jugamos una partida y dijimos, ¿cómo? ¿Jugamos otra? ¿Y cómo? Y impresionante, loco. ¿Por qué? Mira, es un juego, lo de siempre, lo que siempre decimos, un juego barato, que no se vuelve más loco comprando cosas, tal. Bueno, compras jueguitos, tal, esto cuesta 30 y pocos euros, me parece, o por ahí, de 31 creo que lo compramos. Es cierto que podría venir una cajita más pequeña. El tablerito ese es como medio, no sé, no se podría prescindir de él. Hubiese sido mejor, a lo mejor para los jugadores, ¿no? A lo mejor unos tableritos para jugadores, para poner las cartas en, ¿no? Estoy haciendo así con las manos, mirando para abajo, pero es que no se me ven las manos ahí. Si me pongo aquí mejor. Un tablerito para los jugadores, para poner las zonas de planificación, construcción, tal, no sé qué, tenerlo más claro, pero bueno, en producción no está mal. Las fichitas estas de ese trampa son unos fichotes que las flipas. Sin embargo, las fichas. Y la de las notas estas, los infantería también son fichas guapas. Mira, en componentes está bien, ¿no? Las cartas hay que fundarlas porque hay que estar con ellas todo el rato en la mano, pam, pim, pam, no sé qué. Y en cuanto a estética, un juego, bueno, está bien, igual a quien le guste, a quien no, tal. Las cartas de tesoro son una pasada, guapísimas, ¿eh? El arte, bueno, no es ese arte que dices tú, qué guapo, tal. Pero está bien, ¿no? Está bien. Iconografía clara, los recursos que tal, los recursos que tienes que pagar, los que te llevas por descartar, los que te llevas en la producción, todo eso está muy bien. Mecánicamente el juego es una locura de guapo, porque el tema del draft, que para mí es el kit del juego, ¿no? El porqué de por qué este juego es tan bueno. El tema del draft en el que tú, las cartas que tienes en la mano y que te interesa tener, no las vas a elegir, no te vas a quedar con ninguna de ellas, sino que las vas a ofrecer. Y las vas a ofrecer de una manera en la que vas a intentar engañar o llevarte al Lego al otro y ir colocándolas de manera con una estrategia, ¿no? De que si la pongo aquí arriba, pongo una que le interese al otro aquí abajo y aquí arriba pongo la mía así disimuladamente aquí en esta donde haya poquitas, donde haya a lo mejor me conviene más que se lleve más para yo llevarme las que necesito. Ese rollo de poner la carta boca abajo, eso es un flipe, tío. Porque ahí sí que puedes jugar con el doble sentido este, ¿no? Me habrá puesto la esta que me resta puntos ahí o no me la habrá puesto. El jugar con eso, ¿sabes? O sea, una maravilla, tío, pero una maravilla. O sea, todas esas rondas que creo que son... ¿Cuántas son? No sé, no me acuerdo. Pero bueno, que tú ofreces, coges. Esa fase del juego, esa fase de ofrenda, es un pasote, lo que es lo más divertido del juego. Tiene más cosas, ¿no? Pero para mí lo más divertido del juego es ese, ¿no? El intentar engañar al otro para conseguir las cartas que tú tienes, que el otro no consigue las cartas de los recursos que necesita, vamos. Es impresionante, tío, impresionante. Y no solo eso, sino que después, cuando tú tienes tus cartitas que has ido recogiendo, recopilando, tal, y pasas a la fase en la que tienes que elegir si las pones para construirlas o las descartas y todo este rollo, pues ahí también tienes que volver loco, porque tienes que optimizar las cartas que has cogido,
tienes que planificar, porque claro, como son 4 rondas nada más, en 4 rondas parece que no te va a dar tiempo para nada, pero si tú en la primera, en la segunda ronda, incluso en la tercera, has hecho una buena planificación, en la cuarta ronda lo puedes petar. Porque tú tienes que ser inteligente y ir poniendo, en función de las cartas que te vayan saliendo, pues tú vas intentando construir, a lo mejor en la primera ronda, construir poquitas cartas o poner muchas cartas a construir, intentar coger cartas que te vayan a dar recursos en la fase de producción. Pero claro, a lo mejor esto a lo mejor no te interesa tanto si vas a intentar recoger el máximo de cartas posibles en las ofrendas, en vez de ir por las cartas que quieres ir a acumular cartas para acumular recursos. O sea, esa fase de planificación también es otra locura también que hace que el juego sea increíble. Y después la fase de producción, pues bueno, el típico juego de producir recursos y vas obteniendo las cartas, ¿no? Como decía, son 4 rondas, el juego se te pasa así de rápido, ¿no? Y parece que no vas a hacer nada, pero al final cuando llega la última ronda y empiezas, pum, que cojo recursos, pam, pim, pam, pongo, construyo, no sé qué, no sé cuánto, te das cuenta de que, o sea, tienes esa satisfacción de cuando las cosas te han salido, ¿no? La planificación que tú querías te sale. Y no solo eso, ya el juego así es bueno, ya es un flipe, ya así es divertido. No solo eso, sino que además te traen los 3 módulos esos que tienes que incluir, uno de ellos obligatoriamente, que le dan, o sea, es como si tuvieras 3 expansiones en el juego, o sea, es impresionante. ¿Cómo con tan poco, un juego con 4 cosas, han hecho una cosa tan brillante, ¿no? Tan divertido, tan estratégico, con tanta interacción? Hay módulos que te pueden gustar, de los 3 hay algunos que te pueden gustar, no te puede gustar. A mí el de las misiones está bien, ¿no? Para empezar, cuando tú te lees el manual, primero está el de las amenazas, después los personajes, después las misiones. Yo creo que, como bien nos indicó Manu de fase de mantenimiento, es mejor empezar por la fase de misiones o por el módulo de misiones, ¿no? Para no complicarte mucho. Pero a mí no me convence mucho porque te pido de las 4 misiones que tiene cada tablerito de eso, ¿no? El tablero que tú eliges, tienes que, como hemos dicho, tienes que cumplir una, ¿no? Que siempre es el de la derecha. Y lo que te pide es X fichas o lo que te suelen pedir, ¿no? Estos tableritos de módulo, es X fichas de infantería o tener unas cartas en tu zona, no sé qué. Pero ya te encorseta a jugar para conseguir fichas de infantería y eso, pues, cuando lo juegas está guay, ¿no? Pero cuando después juegas el de personaje, dices tú, bueno, yo no voy a jugar las misiones jamás, porque se abre el abanico, ¿no? Ya tienes otras opciones, ya puedes ir a otras estrategias, es otro rollo, ¿no? Me parece a mí, los personajes es un puntazo, por los personajes... parece que no, cuando pones una ofrenda, dices tú, un personaje, voy a un personaje. Pero si tú te sigues una estrategia y vas, por ejemplo, a X recursos, si te sale el personaje de entrada de pagas tanto infanterías y obtienes 4 recursos, eso es una locura, eso es brutal. Entonces, ir cogiendo personajes, cada vez que pongas un personaje te va a dar una ficha de infantería. O sea, guapísimo. Los personajes están guapísimos, pero ya, cuando le metes lo de las amenazas, es que ya la locura máxima, porque sí, porque es una locura. O sea, ya la calamidad es un hándicap tremendo, ¿no? De los 4 puntos, porque bueno, casi todas las partidas que hemos jugado, como mínimo 3 te vas a llevar casi seguro. Hay partidas que te llevas 2, pero te vas a llevar, casi siempre te vas a llevar, y no solo las que tú le ofreces al otro boca abajo, sino que al final te las vas a comer tú. Y con lo de las amenazas, pues lo mismo, tú pones las amenazas para que la coja el otro, que si la pones boca abajo, que si la pones boca arriba, que si no sé qué, que si el otro no te da, que el otro te engaña, al final te las llevas tú, te llevas las tuyas y las del otro. Cada amenaza que elijas en cada partida es diferente, ¿no? Porque como trae 4 diferentes, pues cada una tiene esa particularidad de cómo te enfrentas a ellas para quitarlas encima, el hándicap que te dan. O sea, brutal. El juego es brutal, pero brutalísimo. Y encima a mí me da que los módulos, expansiones, ¿no? Vendrán más expansiones, seguro. O sea, no le hace falta, pero siempre está guay este tipo de expansiones o sea, estos juegos modulares en los que le puedes meter este tipo de expansiones así, que hacen que el juego cambie, ¿no? Que cambie, no cambie el juego en sí, ¿no? No toda la mecánica, pero sí le añade cosas para que sea un juego diferente cada vez. Así que creo que lo de las expansiones estaría guay, ¿no? Que se las metan o que no, pues las expansiones para qué. Ya con el juego, bueno, yo resumiendo, que lo recomendamos porque es increíble.
increíble, es un pelotazo, es un pelotazo, ya te lo digo. Y son esos juegos que los juegas y quieres jugar otra, y quieres jugar otra, y quieres jugar otra, y quieres jugar otra. Y ya está, yo creo que poco más vamos a decir, o sea, si no, probadlo, si conocéis a alguien que lo tenga, probadlo. Y no es un juego caro, o sea, que para empezar son cuatro tonterías, el manual te lo lees en nada, no es un manual complicado, no, tampoco es el mejor manual del mundo, pero tampoco es una cosa que no te puedas leer y que no lo puedas entender. Así que si no lo tenéis y sois de jugar en casa siempre con vuestra pareja, si soléis jugar dos, que es lo que ocurre aquí, que si siempre jugamos a dos, ¿no? Es porque ya cada vez es más difícil, como dijimos una vez, reunirse con toda la peña. Es uno de esos juegos que con el tiempo van a estar ahí, ¿sabes? Se va a convertir en un clásico. Va a estar en todos los tops de juegos para dos personas, pero fijo, pero seguro, loco, porque como, bueno, no me voy a repetir, es que es una locura el juego, es una locura de bueno, ¿eh? De buenísimo, tío. Ese draft de ofrendas, es guapísimo. Venga, que lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Porque tampoco creo yo que... No sé, es que digo, estaba un rato pensando, porque yo creo que cuando lo estaba explicando dije, bueno, lo vemos después, tal, o lo hablamos después. Pero no sé, ahora no me acuerdo qué es lo que había dicho que hablábamos después. Bueno, da igual. Lo de siempre, el tutorial es nada más que para que veáis la mecánica y da igual. Así que os tenéis que leer el manual. Acostumbraos a leeros el manual, que mola leer. Cuanto más manuales os leáis, más fácil os será. A mí todavía me cuesta, ¿no? Hay manuales que cuestan, ¿eh? Pero cuanto más leáis, más como que cogéis una experiencia o como que se os va abriendo la mente a ciertos términos y a ciertos conceptos de los juegos de mesa, ¿no? Y bueno, pues nada, suscribirse, los likes, todo ese rollo y nos vemos y tal. Que pum que pan.